Nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de la economía de nuestro país, y vamos a presentar a Alejandro López Mieres. Él es economista, pero también te presentás como un poco sociólogo, ¿no? ¿Cómo te va, Alejandro? Tengo ambos perfiles, digamos, ¿no? Más allá de que yo soy ingeniero de carrera de grado. Mira, Alejandro, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y vamos a empezar a analizar cómo se presenta este 2019 que trae un arrastre negativo del 2018. Sí, y todavía peleándose si el 2018 va a terminar entre el 3 y el 4% de caída, ¿no? Pero también es cierto que tenemos que recordar que estamos iniciando el cuarto año de un gobierno que al asumir pidió ser evaluado en función de la disminución de la pobreza, del aumento del crecimiento, de la disminución de la desocupación. El panorama no puede ser más desolador respecto a esos objetivos que se había trazado el gobierno, ya que, bueno, estamos en un año, como te digo, que quizá toque el 4% de caída. Vamos a ver qué pasa en el último trimestre. Se conoció en el mes de octubre la caída de producción industrial del orden del 13%, ni hablar de la inversión en noviembre, una caída del 25%. Habría que remontarse muy atrás en el tiempo, la crisis del 2001, 2002 o quizá década del 90 en algunas situaciones puntuales, te diría más bien a principios, para ver estos números terribles. Esto, digamos, sin tener en cuenta lo que ha sido la caída del salario real acumulada en este periodo del gobierno macrista, que ya está tocando el orden del 25% para incluso asalariados formales, y ni hablar del tema jubilados o AUH. Ahora, esto que ocurrió en el 2018, nosotros no podemos divorciarlo de lo que podríamos denominar vicios de origen de este gobierno. Este gobierno asume, y sus primeras medidas son una devaluación mortal del orden del 50%, cuyo argumento legitimador en ese momento por Prat Gay fue que eso no iba a pasar a precios, porque ya se había hecho un colchón en función de lo que era el dólar blue. Bueno, eso no fue así, implicó una licuación terrible del salario, implicó una suba de los bienes salarios, como fundamentalmente los alimentos, y esto fue acompañado con la quita de las retenciones granarias, con la apertura indiscriminada de la cuenta capital, o sea, a partir de no limitar el ingreso y el egreso de dólares a la Argentina en cuanto a los tiempos de permanencia o en cuanto al encaje, sumado a otras medidas de liberalización económica que generaron lo que podríamos denominar el huevo de la serpiente de lo que fue el año 2018 y el acuerdo actual con el Fondo Monetario. Ahora, Alejandro, ¿le crees al gobierno cuando dice que en el 2019 la economía se va a recuperar por tres factores? La buena cosecha, la recuperación de Brasil y la recomposición salarial, por lo menos en el primer semestre, donde la inflación va a estar por debajo de los salarios. Bueno, eso está por verse. Yo personalmente no lo veo como parte del artefacto ni ideológico ni práctico que tiene el gobierno. Respecto al tema de la inflación, es probable que la inflación se amesete. ¿Por qué? Porque vos hiciste una gigantesca, digamos, astringencia monetaria. Prácticamente la cantidad de moneda, billetes y monedas que están en manos de la gente se redujo en términos reales un 40% aproximadamente, un número realmente terrible, sumado al nivel de tasas de interés prohibitivas que, como vos viste, genera una caída mortal para las empresas para poder conseguir crédito, un descuento, digamos, en lo que fue, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento que eran los adelantos por descuento de cheque, se destruyeron a partir de tasas que tenían que pagar las pymes del orden del 100%. Entonces, esta cuestión o esta mirada optimista del gobierno choca contra cuestiones que me parece que son básicas, y por eso yo quería revisarlas, con la cual viene haciendo gestión. La pregunta que uno puede hacerse si la recesión que nosotros estamos viviendo fue un accidente, cosas que pasan en palabras del presidente, o una recesión autoinducida por una decisión de orden político del gobierno. Y yo estoy más cerca de esa hipótesis por dos motivos fundamentales. Primero, si uno tuviera que analizar qué pasó en estos 3 años y pico de gobierno, hubo una medida que fue central: la modificación de precios relativos básicos de la economía, el dólar, el salario y las tarifas.
Por supuesto, esto fue un golpe mortal al bolsillo del trabajador, con aumento de la desocupación, cierre de empresas que nosotros estamos viendo en este momento, con claros ganadores y perdedores en la economía. ¿Quiénes son los ganadores de este periodo? Bueno, los exportadores granarios, algunas manufacturas de origen exportador, pero fundamentalmente el área energética, hidrocarburífera, minera. ¿Y quiénes han sido los grandes? Bueno, por supuesto el sector financiero, ¿no? Obviamente. Que es ese, digamos, que se lleva las cucardas más allá de épocas o más allá de gobiernos. ¿Y cuáles son los grandes perdedores? Bueno, la industria sustitutiva de importaciones, que tiene que competir en el mercado internacional con unas desventajas monstruosas. Por ejemplo, el golpe al crédito que hubo en el año 2018 a partir de todas las medidas que nosotros estamos viendo. Solo ver, digamos, cuál fue la dinámica de la caída real de los préstamos que hubo en el 2018 y la situación dramática que tienen muchísimas empresas para darse cuenta de esto, ¿no? Ahora, Alejandro, está claro que hoy el gobierno está tranquilo porque tiene asegurado el financiamiento hasta el fin de su mandato. ¿Por qué tan buenos resultaron ser el FMI con Macri en darle la cantidad de dinero que le dieron? Bueno, ahí entramos a la segunda parte de la recesión autoinducida, definiendo claros ganadores y claros perdedores. O sea, si vos inducís una recesión, no cabe duda que vas a tener menor actividad, más pobreza, obviamente menores salarios y fundamentalmente menor consumo. Ahora, eso por otro lado te genera una dinámica de inserción internacional bien clara y en este caso alineada con una distribución internacional del trabajo dictada por Estados Unidos. Quizá este discurso, esto que yo estoy diciendo pueda resultar viejo, pero lo patético es que es muy actual. Fundamentalmente por cómo se está dando el panorama geopolítico a nivel de Latinoamérica, el ejemplo de Brasil con un gobierno fascista que está aplicando un recetario neoliberal, digamos que haría sonrojar a Martínez de Oz. Yo pienso que estamos viviendo una situación de punto de inflexión donde quizá el único límite a ese embate de inserción geopolítica sea la organización social, sea la organización popular, y no veo que venga de otro lado que no sea de la política. Mira, quiero leerte una declaración de un miembro de la mesa de enlace de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa. Dijo este fin de semana que ve una realidad muy complicada en el país, pero este sector del campo, por lo menos Chiesa, que representa a Confederaciones Rurales Argentinas, dice que empezaron en el 2018 sin retenciones y terminaron con retenciones. Empezaron con $1 a 17, terminaron con $1 a 39. Y empezaron con una inflación proyectada en 17 y la inflación terminó en 47. ¿Cómo analizás esta declaración crítica de un miembro del sector del campo? De uno de los sectores, por supuesto, que estábamos diciendo más beneficiados. No creo que se rasgue las vestiduras por la suba del dólar, digamos. Un sector, digamos, exportador, sí. No creo que se rasgue las vestiduras por ese motivo. Pero lo que sí creo es que, digamos, quejarse por el tema de las retenciones, cuando las retenciones fueron en diciembre del año 2015 sacadas de cuajo, salvo para la soja, no me parece razonable en un contexto en el cual se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de déficit cero que se aplica al corazón fundamentalmente no solo del ingreso de los trabajadores, de las jubilaciones, sino fundamentalmente del Estado. Porque no lo tenemos que ver solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, respecto al ingreso de bolsillo, sino a cómo, producto de estas políticas, el Estado se tiene que ir retirando de funciones básicas, ciencia y técnica, educación, salud y todo lo que estamos viendo a nivel del presupuesto, que tenemos que remontarnos a septiembre del año pasado para ver un presupuesto que se votó, digamos, a pedido del FMI, tratando de llegar a un déficit cero, que significa que los sectores, digamos, de aporte estatal, pero fundamentalmente trabajadores y jubilados, terminan pagando la deuda. Una deuda que se va a llevar no menos de 4 puntos del PBI en el año 2019. Aún en la hipótesis de déficit, de cumplir con el déficit cero, que suena utópico y suena con un ajuste salvaje, incluso el mismo Fondo Monetario Internacional dice que el ajuste, digamos, o el acuerdo de Argentina es de los más severos que ha firmado,
no va a bajar de 4 puntos a un número realmente monstruoso lo que se va a pagar de intereses en el 2019. Alejandro, cuando uno escucha al gobierno, al presidente y a los ministros, de hecho, esta semana un exministro habló desde la playa en Punta del Este, volviendo a hablar de la herencia recibida. A ver, explícanos, porque está siendo muy claro en la entrevista, ¿qué país Cristina Kirchner le deja a Mauricio Macri? Bueno, nosotros podremos definir desde el punto de vista quizá monetario, no fiscal, porque realmente la estructura fiscal era muy razonable, no había tanto peso de la deuda, porque la deuda en manos del sector privado era escasa. En general, la deuda se había concentrado en agencias del sector público, Banco Central, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual no hubo un problema. Y para mejor ejemplo que no hubo un problema, este gobierno decidió en términos netos endeudarse en más de 70.000 millones de dólares. ¿Recibe un país desendeudado, Macri? Recibe un país desendeudado con el sector privado. Lo que hizo fue invertir, digamos, o sea, ir disminuyendo la deuda en agencias del sector público para pasarlo al sector privado. ¿Cuál es el problema? Que el sector privado te va a exigir el tema del pago. Con el cual el tema de la deuda creo que es un tema saldado, incluso por ambos lados de la grieta, porque antes se decía que la deuda era muy baja, no sé, en términos agregados y en términos del sector privado. Pero ahora, los mismos que propugnaron, me refiero a los miembros de este gobierno, que propugnaron un endeudamiento absolutamente loco, siguen diciendo lo mismo. Porque ahora ponen como ejemplo que la deuda con el sector privado alcanza solamente con el sector privado y con organismos internacionales de crédito el 50% del PBI, cuando el número total es el 95% del PBI. O sea, desde el punto de vista de la deuda, nada. Pero vos fijate que las medidas que toma en diciembre del 2015 y los primeros meses del gobierno hacen un giro copernicano respecto a la economía en términos de liberalizarla. Entonces, yo lo que digo, digamos, y es el argumento que sostengo, que el huevo de la serpiente de la crisis del 2018 y de fundamentalmente de la firma de un acuerdo absolutamente, te diría, exigente y absolutamente terrible para la Argentina, como con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene como base las medidas económicas de origen, estos vicios de origen de este gobierno. Ahora, uno de los datos también más importantes que conocimos en las últimas horas, no sé si lo habrás leído, que Argentina retrocedió el puesto 26 entre las economías más grandes del mundo. ¿Qué significa esto, Alejandro? Bueno, a ver, si uno lo ve como PBI per cápita, el PBI per cápita en general se mide en dólares, en dólares corrientes, que es moneda corriente. Y el PBI de Argentina, medido en dólares corrientes, es muy volátil respecto al tipo de cambio. Entonces, vos quizá en épocas de atraso cambiario, vos vas a tener un PBI muy importante respecto a otras épocas, y en términos en otros momentos, digamos, donde vos haces devaluaciones violentas, vas a tener PBI que baja. Lo cierto es que Argentina sufre desde hace un tiempo prolongado, te diría casi 8 años, lo que podríamos denominar un estancamiento estructural. Entonces, no me sorprenden estos números, y lo más preocupante no son estos números respecto al pasado, sino al futuro. Con este esquema de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional respecto a déficit cero, déficit fiscal cero y emisión cero monetaria, lo más factible es que tengamos mayor, digamos, una recesión continuada en el tiempo y un estancamiento prolongado en el tiempo. Estamos más cerca, lo dijo Facundo Moyano en la mesa de Mirta este sábado a la noche, estamos más cerca de parecernos a Venezuela ahora que en el gobierno de Cristina Kirchner. A ver, ¿cómo analizás? Me parece que se refería a la inflación, ¿no? Sí. Estamos en el 4.º puesto y adelante de Argentina está Venezuela, Sudán y Sudán del Sur. Sí, yo pienso que nosotros no tenemos que atarnos a cuestiones de orden coyuntural, porque de pronto, te pongo el ejemplo, sí, nosotros terminamos el año muy mal y las primeras 3 ruedas, digamos, de mercados del año 2019, el riesgo país bajó 100 puntos, sigue bajando, y de pronto, digamos, los capitales internacionales giran en su percepción y te modifican el esquema financiero. Pero nosotros no podemos atarnos a esos vaivenes, sino a la lógica del modelo. La lógica del modelo es claros ganadores y perdedores en la economía, en desmedro de la industria y en desmedro de los trabajadores y los jubilados, y fundamentalmente, y esto me parece que es lo más importante, un golpe muy fuerte al empleo, un golpe muy fuerte al empleo que no va a poder ser reemplazado como se postulaba en la década del 90 con empleo de servicios. Nosotros estamos viendo un 9,6% de desocupación que esconde, digamos, una precarización monstruosa que va a continuar, en mi opinión, no va a poder ser saldada con mejores salarios en el 2019.
Mira, te voy a mostrar una placa sobre el ranking de la industria en la región, tengo entendido, en el mundo. Mira, los países donde más cayó la industria. Argentina está en primer lugar ocupando el 13,3%, Togo, África, 11,3%, Nigeria, 11%, Benín en África, 9,6%, y Angola, también en África, 6,8%. Bueno, ¿qué te hace pensar, qué te hace analizar este cuadro? Lo primero que yo diría mirando este cuadro es rebatir el argumento de aquellos que dicen que el salario medido en dólares en Argentina bajó el 50% y por lo tanto aumenta las condiciones de competitividad de la industria. Este gráfico te muestra exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en general, y esto como venía hablando de los ganadores hace un rato, el empleo, digamos, las pymes fundamentalmente son las que dan más empleo, digamos, o las empresas trabajo intensivas, si bien pueden estar beneficiadas en términos de su competitividad por reducción en salario, vos tenés que sumar los tarifazos, cómo han impactado, y fundamentalmente la carencia de crédito. Entonces, en el combo, en el colectivo de las pymes y fundamentalmente de la industria, las condiciones han sido terribles. Como vos decís, no hay gente de la UIA que no se esté quejando, o declaraciones de altos directivos de la UIA diciendo que no votarían nunca más a este gobierno. O sea, lo están diciendo sectores que apoyaron poniendo el corazón y poniendo plata al mismo gobierno que los está destruyendo en este momento. Bueno, el número 2 de la UIA dijo que si la gente quiere suicidarse, va a seguir con este modelo. Bueno, pero ¿por qué? Y ese es el numerito, digamos, que me parece que hay que tener en cuenta, la industria. Yo te dije que este modelo tiene un sesgo absolutamente antiindustrial y bueno, insisto, como en esas películas o como en esas novelas policiales, cuando viene el investigador a ver quién es el asesino, con ver quién se beneficia, quizá sea más fácil llegar al resultado, ¿no? A ver, Alejandro, sos sociólogo y me gustaría tu mirada sobre cómo ves a la sociedad. Lo venimos hablando, por lo menos la última semana de diciembre y los primeros días de enero. ¿Cuál fue el comportamiento, cuál es el comportamiento hoy de la sociedad? Es una sociedad tranquila, que no sale a expresarse. Bueno, sí, el viernes vimos una manifestación muy grande en todo el país por el ruidazo y por los tarifazos, pero ¿cómo ves vos a la sociedad? ¿La ves prudente? Mirá, yo creo que la sociedad argentina es una sociedad altamente movilizada, salvo en aquellas oportunidades en las cuales se hace una especie de encerrona entre los medios de comunicación, en los medios de comunicación que se suelen denominar hegemónicos, pero también el poder vigente. Y Argentina no puede escaparse a la lógica geopolítica actual. Y me refiero concretamente al tema Estados Unidos-Brasil. ¿Qué pasó con el tema del G20? La cobertura mediática que tuvo el gobierno frente a esto y el nivel, y uno con ver los canales de televisión o los canales de programas políticos, la indulgencia con la cual está tratado el gobierno de Bolsonaro. Es más, hay canales que están induciendo la aparición de un Bolsonaro argentino. Entonces, también hay que reconocer que digamos, es muy difícil combatir cuando quizá muchas veces la clase política hace la del avestruz o mete la cabeza cuando todos se visten, o como decía nuestra expresidenta, digamos, se hacen los rulos en función de cumplir ese rol. Un rol funcional al poder ser, digamos, la reposición de este gobierno, cuando en realidad habría que combatir las políticas, o por lo menos de manera discursiva, las políticas que este gobierno llevó adelante. No te olvides vos que en diciembre del año pasado hubo una movilización monstruosa para atacar lo que fue el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria. O sea que para mí fue un punto de inflexión y que se determinó lo que pasó en el año 2018. Que finalmente en esa sesión, y te hago un paréntesis, tuvo razón la oposición. Bueno, efectivamente, pero digamos, cuando uno ve los números de lo que fue la dinámica jubilatoria del 2018 respecto de la inflación, era cantado que eso iba a ocurrir. Pero yo te contesto lo que vos me habéis dicho respecto a la capacidad de movilización. Yo creo en la capacidad de movilización del pueblo argentino, pero creo también que muchas veces tiene que estar, digamos que las bases tienen que empujar a su conducción a un proyecto de unidad y a un proyecto de corte popular. Si hablamos de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, hoy están sin crédito, muchas están endeudadas, por ahí empresas de
más grandes sí tienen la posibilidad de financiarse en el exterior, caso que las pymes no pueden. ¿Cómo ves ese tema? Creo que ese es el tema más preocupante y el tema que en general está ignorado en la agenda. Vos me dijiste hace un rato que los vencimientos del Tesoro del año 2019 están cubiertos con los fondos del Fondo Monetario Internacional, lo cual es cierto. No así la deuda privada. Y así como, digamos, tanto en la gestión de Caputo como incluso en la gestión anterior del anterior ministro de Economía, el endeudamiento del Tesoro fue a lo loco, también se aprovechó esa ventana posterior al arreglo con los holdouts para el aumento de la deuda privada. Los vencimientos empiezan a ser ahora a partir del 2019, me refiero a las amortizaciones, y no hay espacio en caja de las empresas para poder pagar esos vencimientos. Requieren una renovación del mercado para no concursar. Entonces, es altamente probable que vos el ruido financiero lo empieces a sentir los próximos meses a partir de incumplimientos del sector privado. Entonces, muchas veces, y esto ya pasó también en el 2001, previo al default, hubo muchas empresas que no pudieron honrar sus obligaciones negociables y terminaron concursando a partir de eso. Entonces, a mí me parece que hay un signo de pregunta y debería modificarse, digamos, totalmente 180 grados la lógica financiera que estamos viendo en este momento, o quiero decir, la cerrazón de los mercados internacionales hacia la Argentina para que esto, digamos, pueda modificarse. Alejandro, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Muy amable.